Y en este caso, hoy vamos a hablar sobre los síntomas de gripe. Ustedes saben que las gripes estacionales precisamente llevan el nombre de estacional porque suelen aparecer en determinadas estaciones del año, como por ejemplo en invierno. Todos vimos que durante el invierno suelen aparecer bronquitis, suelen aparecer neumonías, suelen aparecer gripa o gripes, suelen aparecer neumotórax, suelen aparecer, por ejemplo, bronquiolitis, o suelen aparecer broncoespasmos en los niños, por ejemplo, o suele aparecer manifestaciones de asma, que puede ser un asma inspirativo, puede ser un asma expirativo. Esto siempre es de acuerdo a cómo se vive el conflicto, cómo cada quien procesa a nivel psíquico el conflicto, y de acuerdo a eso aparece una manifestación física específica que podría ser la fase reparativa de la cual estamos hablando. Entonces, vemos que en estos tiempos, por ejemplo, aquí en Argentina, es donde yo estoy hablando en este momento, está llegando el invierno y con él aparecen los conflictos de territorio. Cuando digo conflictos de territorio, me refiero a los que mencioné hace un rato: amenaza, marcado, pérdida de territorio. Los más característicos en invierno son los conflictos que están ligados al territorio familiar y que tienen que ver con esas discusiones o pequeñas discusiones y tensiones que suelen aparecer en el seno de la familia, situaciones que tienen que ver con lo económico, pequeñas disputas familiares en donde probablemente uno de los integrantes del clan no puede expresar, no puede decir, no puede descargar lo que siente en relación con el miedo en el territorio, ligado, por supuesto, probablemente a lo que tiene que ver con la supervivencia. Por eso estamos hablando de la parte económica, por ejemplo, que es un tema bastante controvertido en estos tiempos. Ustedes ya saben por lo que ha sucedido a nivel mundial en relación, bueno, con lo que ya sabemos, ¿verdad?, de toda esta gran farsa que se ha puesto a disposición de los medios de comunicación oficiales y hegemónicos y que han asustado a tanta gente y que hoy por hoy lo siguen haciendo. Por eso mismo, con esto quiero remarcar que hoy por hoy los conflictos ligados al territorio son mucho más intensos, precisamente por esto que les cuento de la economía. Por supuesto que al correr peligro de supervivencia por la economía, surgen los conflictos familiares, los dimes y diretes, las discusiones, los enfrentamientos, las peleas, las separaciones, sean separaciones explícitas y físicas o sean separaciones, digamos, a nivel emocional. Con esto quiere decir que cuando alguien se siente separado puede estar debajo del mismo techo y sin embargo sentir esa amenaza de separación o esa amenaza a perder. El miedo a perder es una amenaza. Haber perdido y no poder recuperar ya no es una amenaza. Esto hay que diferenciarlo para no confundirse, porque una amenaza en el territorio precisamente es cuando una persona tiene miedo, por ejemplo, a perder algo que le interesa. Eso que le interesa puede ser algún elemento del propio territorio, que puede ser, por ejemplo, el carro, puede ser la parte económica, dinero, pareja, hijos. Es decir, que es todo lo que cualquier persona que carga con el programa territorial considera que es de su territorio. Hombres que son territoriales también suelen tener, por ejemplo, bronquitis durante el invierno. Los niños suelen tener broncoespasmos durante el invierno, pero vamos a ver que no es exactamente el invierno o el frío quien provoca en forma directa las inflamaciones, los estados febriles o las gripas, sino que es el frío quien está ligado o asociado a los conflictos de separación o amenaza en el territorio. Quizás a lo mejor es muy difícil de poder comprender al principio cómo funciona este mecanismo por el hecho de que probablemente
no hemos estado atentos a este tipo de experiencias que hemos transitado los seres humanos durante nuestras vidas, porque siempre le hemos echado la culpa al exterior, siempre le hemos echado la culpa al aire que entró por la ventana, o si tenía el pelo mojado y salía a la calle y justo estaba frío, entonces me enfermé, que esto es lo que particularmente en términos folclóricos, podríamos decir, todo el mundo cree. Y obviamente que esto lo digo en base a mis experiencias de haber atendido muchísimas personas con estados gripales. Siempre existe el mismo folclore, las mismas creencias de que nos enfermamos porque precisamente hemos tomado frío o a lo mejor hemos estado con el pelo mojado o húmedo y aparecen inmediatamente los estados gripales. Qué cosa tan extraña, porque a veces los conflictos se sincronizan de tal manera que pareciera como que no existiera dudas de que el frío es el que provoca las llamadas estas gripes o, por ejemplo, neumonías, o puede ser también bronquitis, como habíamos mencionado recién, o otros síntomas que tienen que ver con el aparato respiratorio. Fíjense que el aparato respiratorio, en términos simbólicos, representa la libertad y la seguridad. La libertad es el aire. ¿Y cómo nosotros podemos asociar la libertad con el aire? Observando precisamente los comportamientos humanos. Cuando una persona hace así, por ejemplo, es como si sintiera alguna clase de alivio porque quizás alguien se ha ido de su territorio, ha dejado de sofocarlo, y la persona ahora se siente aliviada y hace como diciendo, menos mal que este tipo se fue, porque ya no me lo bancaba más. Generalmente, en términos psicológicos, nosotros solemos usar ciertas palabras, pero no aquellas que tienen que ver con lo que sentimos por dentro, porque ahí es cuando la descodificación biológica aparece como un instrumento factible, como un instrumento de precisión, cuando nosotros invitamos al consultante a que se abra la conciencia y pueda realmente percibir cuáles son aquellas palabras que hubiese querido decir en ese momento, cuando se sentía sofocado o cuando sentían que le chupaban el aire dentro del territorio, o cuando se sentía amenazado, o cuando hubiese querido decir o gritar y no lo ha podido hacer, precisamente por esos miedos de la supervivencia que todos tenemos, razón por la cual muchas veces nos callamos, no decimos y no expresamos, obviamente porque está en jaque nuestra propia supervivencia. En la mayoría de los casos de las gripes, tienen que ver con aquellas cosas que nosotros no podemos descargar, no podemos decir. Situaciones en las que nosotros hubiésemos querido gritar, pero no lo hemos hecho. Precisamente porque si lo hacíamos, probablemente perdíamos algo que tiene que ver con nuestro territorio. Probablemente, en términos metafóricos, nosotros pensamos que podemos perder a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos incluso, pero eso, digamos que queda dentro de lo que es el terreno de la metáfora, porque en la realidad probablemente en el 80% de los casos no sucede aquellas cosas que nosotros creemos que van a suceder. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros tenemos miedo a que pase algo y no sabemos qué, ese miedo a que pase algo, en términos psicológicos, en algún consultorio psicológico, nosotros le podemos decir a nuestro psicólogo, tenemos miedo a que pase algo, y nuestro psicólogo nos va a decir, usted tiene miedo a que pase algo, pero en términos psicológicos, ese es el lenguaje abstracto. Si vamos a lo biológico, nos vamos a encontrar con otro lenguaje interno. Nos vamos a encontrar con algo mucho más preciso, que no tiene que ver, digamos, exactamente con esas palabras, que son palabras abstractas, como decía recién, sino que tiene que ver con ese lenguaje interno, ¿no es cierto? Que es cuando nosotros, por ejemplo, en ese momento que sentimos o nos sentimos amenazados, hubiésemos querido gritar, hubiésemos querido
incluso descargar nuestro estrés, a veces en forma física, pero al no hacerlo, al no encontrar una solución externa a ese conflicto ligado al territorio familiar, aparece una solución interna. Y es ahí donde actúa nuestro cerebro enviando lo que es el programa de adaptación, que sería en este caso lo que nosotros conocemos como la enfermedad o los estados gripales. Entonces, para los estados gripales existe un lenguaje interno simbólico, generalmente que es lo que les pasa a todos en el momento de esas pequeñas discusiones o tensiones familiares. ¿Qué es lo que cada uno hubiese querido gritar muchas veces o decir? Y es que en esas amenazas, obviamente que son territoriales, existe una forma muy precisa de expresión interna, que al no descargarse a nivel externo, entonces el cerebro lo que propone es una solución interna. Y en esta solución interna van a aparecer, por ejemplo, los síntomas en órganos específicos, como por ejemplo podrían ser los bronquios. Todo lo que tiene que ver con los bronquios se relaciona con las broncas. Las broncas tienen que ver con miedos. Cuando hay miedos, hay broncas. Dentro de lo que es el miedo existe, porque hay muchas clases de miedos, por supuesto, no se descodifica simplemente diciéndole a un consultante o a una persona cercana o amiga, vos tenés miedo a, y entonces va a tomar conciencia o va a hacer la reacción de datos precisos. No, esto funciona expresando las palabras correctas, las palabras precisas, los datos precisos que necesita precisamente nuestro cerebro para poder descodificar. Entonces, generalmente cuando hay esas tensiones familiares, lo que sucede es que después de que baja la tensión o se soluciona el conflicto, aunque no se solucione satisfactoriamente porque simplemente pasa la tormenta y después de eso uno se relaja, pero aparece la gripe. Entonces, la gripe se relaciona con el hecho de querer alejar a una persona y no poder haberlo hecho en su momento. Cuando una persona viene con gripa, yo le digo, ¿a quién hubieses querido mandar al diablo y no lo has hecho en el momento de una tensión o una discusión? Y claro, cuando nosotros le decimos esto a las personas que vienen a descodificar, inmediatamente se conectan con su conflicto porque nosotros lo hemos invitado por el mapa de ruta preciso para ir al órgano preciso, que en este caso podría ser la garganta. Entonces, muchas personas en estos tiempos suelen tener dolor de garganta, inflamación, puede ser laringitis o puede ser bronquitis o puede ser neumonía. Entonces, para los estados gripales en donde aparecen dolores musculares, fiebre, dolor de garganta, lo que tenemos que nosotros relacionar es el hecho de que la garganta es un órgano femenino en el cuerpo biológico y representa lo femenino, representa la madre. Por ejemplo, los bronquios ya son órganos masculinos y representan el padre, representan la autoridad. En nuestro cuerpo humano tenemos órganos femeninos y órganos masculinos. De acuerdo a cuál órgano esté afectado, vamos a ver si el conflicto se vivió de amenaza en el territorio, o pérdida en el territorio, o marcado en el territorio. Vamos a ver si ese conflicto se vivió en términos masculinos o femeninos. Estos son los datos que a nosotros nos brinda un indicio de cómo se ha vivido el conflicto territorial y en base a eso nosotros podemos descodificar y hacer que la persona tome conciencia de cuál fue el momento preciso en que se sorprendió, el momento preciso del shock, en que no esperaba vivir una situación en la que esa persona se hubiese encontrado en una cierta tensión familiar. La persona no se esperaba que llegado el invierno iba a experimentar ese tipo de estrés, que puede ser por la parte económica, vuelvo a repetir, o por una situación específica de pareja también, en donde muchas veces el hombre se siente amenazado en el territorio y después aparecen los síntomas reparativos, como por ejemplo la bronquitis, o pueden aparecer también neumonías. Las bronquitis pueden aparecer tanto en mujeres como en hombres. Es decir, más allá de, digamos, del sexo masculino o femenino,
es cómo cada quien vive el conflicto de territorio. Si se vive en forma pasiva, obviamente que puede ser la garganta. Es cuando la persona hubiese querido gritar por un miedo repentino. Entonces, el estado gripal va a aparecer con dolor de garganta. Ahí vemos si el conflicto no está relacionado con lo femenino, con lo pasivo, con la madre. Si el estado gripal no viene con dolor de garganta, sino que se inclina más a los bronquios, pues entonces el conflicto se ha vivido en términos activos. Es decir, la persona es activa, tiene un programa activo masculino, sea hombre o mujer, vive los conflictos de territorio siempre de esa manera, y es por eso que siempre va a tener los mismos síntomas bronquiales, tanto en hombres como mujeres. Las neumonías son fases también de reparación. Las neumonías aparecen también por los conflictos que se viven en forma activa de miedo en el territorio, miedo a la irrupción en nuestro territorio de un enemigo que puede ser real o puede ser imaginario. Nuestro cerebro no puede distinguir entre lo real y lo imaginario, porque nuestro cerebro, en su funcionamiento de los procesos, está programado en unidad. Nuestra mente es dual, no así nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una supercomputadora que ejecuta operaciones, espacios temporales múltiples, en un instante recibe informaciones, las procesa en términos de segundos y menos también, y hace una evaluación exacta del conflicto territorial y en base a esa evaluación da la respuesta exacta, la que se va a adaptar a ese tipo de conflictos que evidentemente el individuo no puede resolver. Es entonces que cuando llega el invierno, muchas veces se acrecientan o se acentúan los miedos en el territorio, precisamente porque en el invierno nosotros estamos más adentro, en la casa. En cambio, cuando llega la primavera o llega el verano, nosotros salimos más, estamos con más libertad. Es decir, respiramos más. Pero cuando estamos adentro en invierno, respiramos menos. Hay personas que odian el invierno porque no quieren estar encerradas y porque quisieran que llegue rápido el verano. O hay personas que dicen, yo me voy a ir a otro país a pasar el invierno de aquí de Argentina, y cuando llegue el verano a la Argentina, vuelvo a la Argentina. Porque hay personas que sufren, tienen un programa, tienen un software que se ha instalado en algún momento de sus vidas, que puede ser exactamente lo que yo les decía recién, conflictos que están relacionados con el aparato respiratorio. Hay personas que necesitan la libertad y la libertad es vital para ellas. Entonces, cuando digo que el aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad, me refiero a que cuando una persona siente que no puede respirar, por más que sí lo haga, pero en su metáfora y en sus emociones, la persona se siente sofocada o se siente invadida, por ejemplo, por aire, por un virus mortal, sí, esa persona puede tener un miedo específico durante más de 9 meses. Esa persona puede sentirse amenazada en el territorio porque ha armado un tipo de emoción específica y en esa emoción está el programa territorial, el conflicto biológico, porque la persona vive los conflictos de esa manera. De hecho, hay muchísimas personas que son territoriales y hay otras personas que no cargan con ese programa. Por eso vamos a ver que en estos síntomas que hoy aparecen de neumonías atípicas, neumonías, bronquitis o gripas, vamos a ver que en algunas personas la inflamación, el estado febril, los dolores musculares son más intensos y en otras no tanto. Eso es por el nivel de estrés que hace la persona. Entonces, digamos, todo es equivalente, por supuesto, a la intensidad del conflicto, de cómo se vive, si se vive con mayor estrés o menos estrés. Nosotros sabemos que hay un tipo de estrés que es un estrés normal y común, que es el estrés normal de preocupación. Después hay una preocupación importante, una enorme preocupación, y después existen los grandes estreses.
obviamente que no porque nosotros vivamos conflictos en el territorio ligado a la familia o porque hayan algunas discusiones, significa que nos vamos a enfermar. Al contrario, si en una familia todos discuten, todos gritan y se dicen las cosas que se tienen que decir, no importa qué cosas, porque nuestro cerebro es amoral, no dice, dijiste una mala palabra, te vas a enfermar, o no la dijiste, no te vas a enfermar. La descarga, si se hace, si una persona no se guarda nada, si una persona expresa, dice y habla, grita, discute y manda al diablo a alguien, y probablemente no se enferme. En el 100% de los casos, la persona no se enferma. Pero ¿qué pasa cuando hay discusiones o tensiones familiares por lo económico, por ejemplo, y de pronto esa persona suele guardarse cosas, no dice, no habla, no expresa, precisamente porque tiene un miedo irracional que puede tener que ver con el hecho de perder el territorio, perder la pareja, miedo a separarse de la familia, ser expulsado del clan? Por eso mismo la persona no habla y no dice y no expresa, por esos miedos que son conflictos biológicos. Todo es irracional, por supuesto, pero cuando una persona suele expresar sus sentimientos, suele, en esas discusiones, suele decir lo que siente y lo que piensa, generalmente no se enferma. Entonces, las gripes, ¿cuándo aparecen? Las gripes aparecen precisamente después de que pasó la tormenta, después de que una persona durante un buen tiempo estuvo muy preocupada, quizás por miedo a ser expulsada de su trabajo. Entonces, durante un tiempo largo, cuando después de mucho tiempo, vamos a suponer una persona que trabaja en una oficina y de pronto, después de varios meses, esa persona se anima a decirle a su jefe lo que hubiese querido decirle hace tiempo atrás y les canta las 40. El día que les canta las 40 a su jefe, el día que se descarga y le dice lo que no le decía por miedo a perder el trabajo, generalmente ese día aparece el estado gripal. Y ahí es cuando nosotros le preguntamos, ¿a quién mandaste al diablo que hace mucho tiempo que no lo querías hacer? Inmediatamente la persona va a hacer la relación de esos datos y dice, a mi jefe lo acabo de mandar al diablo. Quizás no es que lo mandó al diablo en términos del lenguaje, sino, digo, quizás a lo mejor le dijo cosas que no se hubiese imaginado decírselas. Y puede ser una palabra, pueden ser dos palabras. Ni siquiera hace falta que le grite al jefe. Simplemente decirle lo que tanto quería decirle que no se animaba. Ese día probablemente aparezca la gripe. Si se vive en términos pasivos, dolor de garganta. Hay que ver cómo es la relación simbólica que tenemos los seres humanos con nuestra madre o nuestro padre. A veces nuestro jefe puede representar a nuestro padre, aquel que nos echó alguna vez de nuestra casa, o a veces el jefe puede representar a nuestra madre autoritaria. Eso equivale a que sea un dolor de garganta o sea, por ejemplo, quizás mucha tos, más ligado a los bronquios. Fíjense que yo siempre doy el ejemplo del gorila, el gorila que se siente amenazado, el gorila que tiene miedo que el enemigo irrumpa en su territorio. El gorila lo que hace inmediatamente para descargar su estrés, para descargar ese miedo en el territorio que tiene el gorila, se golpea el pecho. Al golpearse el pecho, lo que hace es hacer que toda la sangre que se ubica aquí en la caja torácica irrigue todo lo que es la garganta, las cuerdas vocales sobre todo. Entonces el gorila, instintivamente, como muchos animales, lo que hacen en momentos en que se sienten amenazados, llevan los puños al pecho y hacen ¡guau! ¿Qué hace el gorila en ese momento cuando hace ¡guau! El gorila lo que hace es impresionar al atacante. Lo hace con sus cuerdas vocales, pero para eso necesita golpearse el pecho para que la sangre fluya por las cuerdas vocales y de esa manera pueda tener las cuerdas vocales un cuerpo, digamos, suficiente, grave, para poder impresionar al atacante. Por más que el atacante no ataque. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos. Vamos a ver si compartimos con algunos de ustedes algunos ejemplos que están ligados a los conflictos familiares
Y fundamentalmente a lo que pasa hoy con este miedo, ¿no es cierto?, irracional que tenemos a algo que nos contagie. Termino con esto y ya vamos a las preguntas. Nosotros siempre decimos de la descodificación biológica, y lo vamos a seguir diciendo, que para estas leyes inconmensurables, que son implacables, estas leyes biológicas, obviamente que no existe el contagio como nosotros lo conocemos, sino que lo que sí existen son conflictos biológicos, en este caso ligados a las gripes o neumonías y otras hierbas. Son nada más que conflictos de estrés que, cuando nos relajamos, aparece la fase de reparación, lo que llamamos la enfermedad, que nos viene realmente a reparar los tejidos y a curar.